Más rosquita porque José Mario hoy trae una columna para tirar tiros. Bueno, por lo menos para entender cómo están dadas las circunstancias en este momento en el país y también para entender que hay ciertos discursos que se suelen construir sobre tanto la riqueza y la pobreza que están basados en las expresiones de ideas que tiene cierto sector del poder en Argentina y que además en general hay una tendencia a exculparse, ¿no?, de esas ideas, como creer que el mercado o que el hecho de ser empresario o ser rico puede estar liberado de tener ideología, ¿no? Como decir, una cosa es la política, otra cosa es hacer plata. Y bueno, la realidad es que hay mucha política en la riqueza y de eso vamos a hablar hoy. El dato con el que me interesa empezar es que, según el informe sobre la desigualdad mundial publicado en 2022, el 10% de la población argentina concentró el 58% de la riqueza total de los hogares. Si querés, Guaya, puedes ponerme ya el primer recurso que muestra, es un cuadro de este informe. Básicamente lo que muestra es esta tendencia que atraviesa todos los continentes. Me interesa que vayamos primero para entender, digamos, el sistema de la distribución de la riqueza en el mundo y después hagamos un análisis más micro de lo que pasa en Argentina, entendiendo justamente que se circunscribe en este contexto internacional. Entonces, durante el mismo año, la 10ª parte de la población con mayores ingresos ganó 13 veces más que el 10% más pobre. Es demasiada la brecha que hay entre ricos y pobres y es cada vez menor la participación que tienen los salarios de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. Hay un mito generado un poco en el eco de los medios de comunicación, que es el mito de que en la Argentina no hay riqueza. No sé si ubican lo que me refiero. Sí, país pobre. Exactamente. Bananero. De hecho, vamos a escuchar entonces este quizás es ¿Vieron que cuando me preguntaron por los recursos faltaba uno? Bueno, no importa, no lo vamos a ver porque me olvidé yo de pasarlo, esto es un error mío, pero ¿se acuerdan ese video de Macri diciendo que la Argentina es un país de fracasados? Sí. Una sociedad de fracasados. Bueno, esos son, digamos, los discursos que construyen de alguna manera el sentido común donde tenemos que salir como a seducir a los ricos del mundo para que vengan a invertir a nuestro país, ¿no? Como si en este país no hubiera riqueza o no hubiera posibilidad, digamos, de generar esa riqueza que es competitiva por ahí con la de las grandes potencias, ¿no? Pensando, no sé, en Estados Unidos y el sueño americano como el ideal de la riqueza y que, digamos, se ha trasladado al resto del mundo como un ideal hegemónico, ¿no?, de la acumulación de la riqueza en sí misma. Lo cierto es que a mí me interesa en esta columna poder desarmar ese sentido y, como dijo una vez Sofía Fernández y mucha gente, porque es una frase muy popular, para hablar de pobreza hay que hablar de riqueza. Vamos entonces a ver ahora el siguiente gráfico, Guaya, Ricos en el Mundo 2 se llama, que es este que ven acá. Este gráfico lo que muestra son brechas de ingresos entre los 10 primeros y los 50 últimos en todo el mundo. Bueno, lo que vemos es que si bien la Argentina está coloreada como uno de los países donde la brecha es más grande, no es necesariamente inclusive uno de los países donde hay mayor brecha entre ricos y pobres. Y que efectivamente estamos en ese sector porque hay riqueza en este país. Y lo que pasa es que está muy concentrada, ¿no? Una cosa que analiza este informe, que les recomiendo mucho si les interesa este tema que lo miren, aunque está en inglés es un garrón, pero bueno, si lo hacen con un traductor al lado, digamos un traductor de Google normal, sirve mucho y se entiende lo que quiere decir el informe, digo, para quienes no sepan inglés, es que las desigualdades globales parecen tan grandes hoy como estaban en la cima del imperialismo a principios del siglo XX. Y eso también es algo interesante para pensar, siendo que muchas veces escuchamos por parte de algunos referentes de la derecha la idea de que hay que volver a esa Argentina, ¿no? Como a la Argentina del siglo pasado o del siglo anterior inclusive. No sé si me siguen en esta argumentación o se ubican a lo que me refiero, pero Sí, que había en Argentina era una potencia mundial que se vino abajo por culpa del peronismo. Exacto, básicamente esa es la línea argumentativa y también, en esa dirección sucede algo que es que en estos últimos días se está hablando mucho de feudalismo, ¿no? Sí. Como queriendo igual referirse de forma peyorativa al feudalismo, lo cual nos parece
correcto, ¿no? Porque la democracia es una instancia avanzada de sociabilidad al feudalismo, pero digamos, de repente se ponen de moda algunos conceptos de otros siglos y justo es interesante que suceda en el momento en el que efectivamente, bueno, las desigualdades hoy parecen tan grandes como a principios del siglo XX. Ahora, ya para empezar a hacer suma en lo que pasa en la realidad de nuestro país, de las 16 familias más ricas del país, 12 tienen empresas en paraísos fiscales. ¿Cómo? Repítelo tú, por De las favor. 16 familias más ricas de este país, 12 tienen empresas en paraísos fiscales. Bien. De esta forma, básicamente se ocultan las fortunas y además, obviamente, hacen algo que a los ricos les encanta hacer, perdón que los estigmatice. ¿Victimizarse? Evadir impuestos, victimizarse también. Pero evadir impuestos es como la otra cosa que les gusta hacer mucho. Entre 2000 Deporte favorito, Sí, evadir. evadir. Entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, se fugaron más de 86.000 millones de dólares. Este también es un dato que como oposición nos gusta recordar. El que traía a Mati Wasserman el otro día, que la Que lo vimos barrita. en el gráfico que fue- La barrita, bro, la barrita. Muy fuerte esa barrita. La cifra equivale a 2 veces la deuda externa de 44.000 millones de dólares que la Argentina tiene hoy con el Fondo Monetario Internacional. O sea, que los poderes concentrados de este país se fugaron 2 veces la deuda externa. Por eso cuando escuchamos también este discurso de que la paguen los oligarcas. Se robaron claro, se robaron un PBI, bueno, ustedes se robaron Dos. dos. Se fugaron dos. Dos deudas. Y hay una cosa que hay que resaltar, que es que la pandemia trajo aún más desigualdad, ¿no? En 2020, la fortuna de las familias más ricas del país se incrementó un 6,3%. Es decir, que mientras un montón de personas no podían salir de su casa, perdían el trabajo o inclusive tenían que trabajar en condiciones de flexibilización aún mayor, bueno, la riqueza se concentraba aún más y esa riqueza crecía para esos poderes concentrados. Ahora, si lo que también podemos afirmar, viendo los números, por ejemplo, del crecimiento del Producto Bruto Interno desde el 2020 hasta ahora, entendiendo que en 2020, producto de la pandemia, el PBI cayó un 9%, ¿no? 9,9, 10% casi. Ahora, para 2021 ya había subido un 10,4%, es decir, que lo que perdimos durante la pandemia se recuperó. En 2022, en tanto los datos del tercer trimestre aumentó un 5,9% y después, en el último trimestre, un 6,4%. O sea que efectivamente la Argentina del 2020 ahora, gobierno de Alberto Fernández, creció. Pero ¿quién se llevó la torta, no? Es la pregunta que nos hacemos. Claro. Si la realidad de todos nosotros es que la guita cada vez alcanza menos, que nuestros salarios están congelados, en el peor de los casos, que tenemos condiciones cada vez más precarias de trabajo, que el fenómeno del pluriempleo, todavía no he encontrado cifras oficiales del tema, pero me interesa porque es cada vez mayor. Digo, ¿dónde está esa plata? Es Sí. lo que yo me estoy preguntando en este momento. Bueno, para 2022, según un estudio también del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, la remuneración de los empleados y de los autónomos representaba el 43% del PBI. O sea, el último dato que hay es que hoy por hoy los trabajadores concentran el 43% de toda la torta, ¿no?, en sus salarios. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Vamos a ver entonces el cuadro número 4, que es justamente esto, ¿no? Participación del salario en el PBI. Vemos que de 2016 a 2021 hay un crecimiento que también está asociado igual al crecimiento del PBI en sí mismo, ¿no? No, tampoco nos dejemos engañar. Y si vamos a ver entonces el otro gráfico también para reafirmar esto, lo que vemos, ahí tenemos 2021, 47% de la torta. Sí. Y tenemos el dato de 2022 que es 43%. Ahora, vemos el siguiente gráfico, Guaya, que es participación del salario parte 2, perfecto. Bueno, acá lo que vemos, este es un gráfico similar al que pasó Cristina, no sé si se acuerdan, en una de sus conferencias. Clases magistrales. Clases magistrales, básicamente de la evolución de la participación del salario sobre el PBI desde 1993 hasta 2021. Y lo que vemos es que efectivamente, bueno, los trabajadores participan cada vez menos, ¿no?, de la distribución de la torta total. Lo cual es grave si pensamos también que la identidad, ya te lo puedes, ¿querés mirarlo un ratito más? Te lo dejo. Si no te lo puedes llevar. No, estaba viendo que o sea, Sí. Ahí, boludo. creció durante un par de anitos ahí y ahora bajó ese. Y claramente, de hecho, si mirás el pico,
es a partir de 2015 en adelante, Claro, ¿no? el salario en dólares más alto de Latinoamérica, recordemos. Exactamente. Esa era nuestra realidad. Ahora, todo esto son gráficos que en realidad, bueno, como decía, ninguno necesita, porque ya sabemos cuál es la realidad de los salarios en Argentina hoy, que es que no alcanzan para nada. Pero hay una cosa que hay que discutir ahí, que es cuál es el rol entonces de los empresarios en un país donde se produce mucho alimentos, porque los alimentos son cada vez más caros, que es algo muy difícil de desarmar por ahí, no para nosotros, pero para el sentido común, porque estamos muy acostumbrados a la remarcación cuando vamos al supermercado. Sí. Lo cierto es que no deberíamos, porque la realidad es que la mayoría de los productos que consumimos se pueden fabricar en Argentina. Sí. Entonces, debería haber un precio especial, digamos, o diferenciado a lo que es el valor de exportación, si es que ese valor sí va a estar dolarizado, ¿no? Entiendo, sí. Claro. Entonces, ¿quiénes son los empresarios más ricos de la Argentina y cuál es su influencia con la formación de precios, que es donde termina, digamos, el trabajador teniendo que... Es como el mayor enemigo para mí del salario del trabajador hoy en día, ¿no? Porque es donde se ve la inflación, el impacto de la inflación puro y duro. Bueno, hace unos meses Forbes, que es esta revista, no sé si la tienen. Forbes. Sí, la que Forbes. habla de millonarios y Sí. como una revista porno para millonarios. Exactamente, que ayer la vi bastante y me causó bastante gracia todo, porque es como que hablan muy sin tapujos de cosas que por ahí nosotros nos darían un poco de pudor. Porque ¿La también- compraste o tipo No, fuiste, no, entraste a la, internet? la chusmeé por internet, pero digamos, la manera, la narrativa que se expresa en toda la revista es bastante graciosa. Está hecha como para emprendedores. Y aquí quiero hacer un disclaimer porque nos vamos a meter en la lista de los empresarios como más su ricos. subestada. Es recontra su subestada. Me encanta. Un disclaimer porque quiero decir que para hacer esta columna, después de ver la lista de los empresarios más ricos del mundo y quiénes son los de Argentina, que están en Forbes, Bien. ¿no? Me puse a ver mucho video de YouTube, de declaración de empresario, en Oh, idea, falopita. en coloquio de empresario. Y lo que más me impactó no son sus declaraciones a favor de la flexibilización laboral, a favor de bajar los impuestos, etcétera, sino los comentarios que había en los videos de YouTube, donde la gente, digamos, tiene un sentido de admiración. Por ejemplo, Marcos Galperín. Claro, obvio, pero por realización personal y meritocracia y todo eso. Y mucho la pregunta que se repite es ¿cómo hiciste tu primer $1.000.000? ¿No? Como hay una cosa Tu ahí primero. de que se crea My un- first million. Y hay unas buenas respuestas, porque hay algunos que dicen tipo, qué sé yo, ni me acuerdo. O sea, como... Ni me ¿quién acuerdo, pudiera? lo heredé. O sea, Claro. es eso. También eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí me llamaba la atención también es esta idea del emprendedurismo que atraviesa, ¿no? La idea del empresario argentino, como también un empresario que tiene que todo el tiempo estar lidiando con crisis internas de economía, digamos, que lo ponen en un lugar de mucha resiliencia, ya que ayer nombrábamos la palabra, pero además de la resiliencia, en un lugar muy de ídolo, ¿no? Para ese sector y para cualquier persona que tiene una pyme y que lo que quiere, en definitiva, es desarrollarse con su propio negocio. Que hay algo que también quiero decir, por si hace falta aclararlo, que es que no estamos en contra de que la gente concentre riqueza. El punto es que si son 4 los que concentran riqueza y el resto de la humanidad estamos, digamos, en el margen de la pobreza, bueno, algo hay que hacer con esa situación, ¿no? Sí. Ahí es donde la riqueza se vuelve un problema. Pero la concentración de riqueza, a mí en lo particular, qué sé yo, no me parece mal. Mientras todos tengamos lo suficiente... Estaría bueno que se midiera por la meritocracia, justamente, la acumulación de riqueza y Sería no por, interesante. no por la herencia ni por la posición privilegiada con la cual arrancás. Siendo que también ellos son muy meritócratas en su discurso, Claro, ¿no? pero es hipócrita Falso. porque no es Son todos. herederos. Sí, sí, claro. Si naciste en una cuna de oro, en mérito, te la debo. Tal cual. Bueno, básicamente entonces Forbes publica este ranking de los empresarios más ricos del mundo. Revela fortunas, digamos, cuenta 2.640 fortunas de 10 cifras. Quiero que se tomen un segundo para imaginarse las 10 No, cifras. no sé cuánto es. Frente a los 2.668 de un año atrás. O sea, hay un poco menos de ricos en el mundo que hace un año. O sea, 10 cifras son trillones, ya estamos Sí, hablando, ¿no? me parece que sí. 0,000,000 son 100.000, son 6 ceros. O sea, 3 ceros ni más. idea. Billones seguro igual, Es si son los más ricos. Una inconmensurable. chica tonta. Claro, es inconmensurable. Es como cuando te ponen esos videos de la comparación de planetas, del tamaño de planetas, y ya hay uno que es Ni idea. una La descomunal, verdad que no como, sé. bueno, no sé. Bueno, un dato de color para quien esté dudando, por supuesto que Estados Unidos cuenta con la mayor cantidad de multimillonarios del mundo, son 735 igual. O sea,
735. 735. A mí me parece poco. ¿Qué querés que te diga? Me Son gustaría muy que haya pocos. más millonarios, ¿En ¿entendés? todo Estados Unidos? Sí. Es muy poco, ¿no? Es menos que un colegio secundario. O sea, ni De idea. verdad, o sea, te puedes imaginar 735 personas y no te puedes imaginar la cantidad de ceros de su patrimonio. Tenés Esa es la relación. mucho más seguidores en cualquier red social, creo. Literal. Vos tenés Em, más, claro. Yo tengo más seguidores en Instagram que millonarios en Estados Unidos. Sí. So sad, so sad. Es muy triste, es muy triste. Pero digo, está bueno pensarlo en tanto... en Argentina hay concentración de la riqueza, pero digo, insisto, es un fenómeno mundial y es un problema. O sea, obviamente es la lógica del capitalismo, pero es un problema en tanto, bueno, inclusión social y brecha salarial sobre todo. El segundo país con la mayor cantidad de multimillonarios del mundo es China, con 562, lo cual ahí la relación es mayor, Claro. porque eso es más gente y menos gente rica, ¿no? Claro. Con un valor de 2 billones de dólares. Y le sigue India, que también es una situación que presenta una paradoja, porque también hay mucha gente, y Sí. son 169 los A multimillonarios. la mierda. O sea, India superó a China con la cantidad de población. ¿Sabían eso? Sí, O sea, pero- ya India es el país Wow, más no poblado sabía del mundo. eso. Ah, pero que antes no. Antes era China. Ahora es mirá. India. Y encima tienen, ¿cuánto dijiste? 62. 165. Ah. Es, sí. Los puedes juntar impactante. a todos en una sala. Claro, es Bueno, el famoso... de hecho eso hacen. Sí, probablemente. De hecho eso De hacen. hecho, el cohete que se va a dar a vivir a Marte cuando el planeta esté implosionado... Y va a estar Va a lleno estar de... acá, ¿cuántos dije? Son 165, 700, 800. Ponele que serán 2000 en total, como y muchísimo. sí, pues 4 cohetes. 3. Y con eso ya está. Ya está, estamos Con bien. la tuya. Ahora, ¿quién va a limpiar los pisos de esos? Oh, Ah. Bueno, se llevan un par más entonces. ¿Y quién va a cocinar también? Claro. Claro, ¿no? No Bueno. todo lo que no hacen. Entonces vamos a meternos con lo que más me divirtió a mí de esta columna, que fue analizar los discursos de los multimillonarios. Ay, qué lindo. A ver qué dicen. Lo que más Marcos, me gustó. La pasa mal, José, le encanta. el millonario más rico de Argentina hoy es Marcos Galperín. ¿El más rico de Argentina es él? Sí, o sea, ¡Ah, la mierda! Dentro del ranking Forbes, que es del mundo, Sí. el primero argentino es Marcos Galperín. Mira, Bueno, tengo, claro. tengo un dato interesante porque yo en el A ver. 2020 tuve que hacer una investigación muy parecida a la que hiciste vos y en el 2020 Marcos Galperín estaba en el puesto 9 de más millonarios de Argentina. ¿De la Argentina? Sí. ¿2000? 20. Uy, boludo. En 3 años ranqueó Sí, uno. de hecho eso es un dato, que fue uno de los pocos que pudo subir Es que la subir para arriba. pandemia... Mercado Libre. ¿Vieron que se puede progresar en este país? Sí, boludo, manga de Bueno, giles. pero ¿a qué costo también? A eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos directamente el video entonces. Muchas veces me hacen preguntas de emprendedurismo, Es re joven, de aparte, vida, boludo. etcétera. Yo les diría, si realmente están, su prioridad número uno de su trabajo en Mercado Libre es el sueldo y les molesta que el aumento fue del 5% versus el 6 o el 8, probablemente, o te diría, seguramente Mercado Libre no es el lugar para ustedes. ¿Ok? Acá queremos gente que esté trabajando porque le fascina lo que hace, le encantan los desafíos, las posibilidades de... ¡Qué hijo de puta! Esto dice... Para. Dijo 5%. Pará, porque no presté atención a lo ¿Querés primero verlo que de dijo nuevo? porque me perdí. Veámoslo de nuevo. ¿Para qué dijo? No. No, veámoslo de nuevo, es cortito. Muchas veces me hacen preguntas de emprendedurismo, de vida, etcétera. Yo les diría, si realmente están, su prioridad número uno de su trabajo en Mercado Libre es el sueldo y les molesta que el aumento fue del 5% versus el 6 o el 8, probablemente, o te diría, seguramente Mercado Libre no es el lugar para ustedes. ¿Ok? Acá queremos gente Esto que dice esté trabajando la porque le persona más rica de fascina lo que Argentina, hace. básicamente, ¿no? 5%, hijo de puta, aumentarle el sueldo, sos el más millonario de Argentina. Sí, el chabón llegó a ocupar el puesto 440 en el ranking de Forbes. Este año se ubica en el 764 y su fortuna hoy es de 3.900 millones de dólares. Pero claro, está a favor de la flexibilización laboral y te dice a vos, que probablemente no llegues a fin de mes con tu salario, que no importa, no ¿Cómo importa el supiste? aumento. Che, perdón, pero No importa que aumento sea. voy a decir una boludez. Pero 3.900 millones de dólares, ¿no es re poco? Y bueno, en relación por ahí a los millonarios del mundo, no sé. 3.900 millones de Para mí no dólares. es poco, pero bueno, no sé yo tampoco. ¿Y cuánto sale un terreno? No tengo idea, no hablemos porque ahí exhibimos nuestra También esto es lo pobreza que- No, evidente, no, pero- Supongo que esto es lo que declaran, ¿eh? muchísima Claro, plata. eso es lo que estoy diciendo. O sea, no tenés terminado. Probablemente tiene Sale mucho una más. camioneta, sale mil, no sé cuánto puede No, salir. no, 1.000 millones de Ah, dólares. un no, millón, claro, un son millón, 3.900 claro. millones de Son dólares. muchos millones. Mil Es millones. Muchísima plata. Claro, no. Es una Ay, Dios, cómo me descomunalidad de cuestan los plata. ceros, Sí, sí, boludo. es que- Ay, Dios, me Y que hace pija. aparte hay que No, decir pero es tu algo. pobreza, amiga. Leila. ¿Qué? Chiques, habiendo vivido en el exterior un
tiempo, ponle que te gastás, no sé, 12 lucas en vivir al año. 12 lucas de Bueno. dólar. Sí. No ¿Puedo sé, no, imaginar la cantidad de años no. que tirás con toda esa plata? O sea, como... No. No, Pero no. estoy diciendo que me parece un número bajo para ser millonario. Sí, yo creo que seguramente no esté declarando todos sus ingresos. Correlo, cagón, no sos tan millonario. Puto. Galperín, Hace más plata, puto. no sos tan millonario, Gil. Bueno, hay que decir que todo esto, Galperín vive en Uruguay. Así que también administra su empresa desde el exterior y habla muy livianamente sobre la situación de los trabajadores de su rubro. ¿Por que qué no además, habla de Uruguay? no sé. Por ahí habla igual, ¿eh? Habría que ver. Habría que chequear. Habría que chequearlo. Lo cierto es que esto opinaba Marcos Galperín. Seguimos con el ranking. No tengo declaraciones de todos porque también hay que decir que no todos los empresarios tienen un perfil tan público, ¿no? Pero vamos a contarles un poco para que se ubiquen en el mapa. Gregorio Pérez con Punk y familia. ¿Ubican apellido? Apellidazo. Bueno, su patrimonio es de 2.800 millones de dólares. Fuerte presencia en el rubro de los alimentos, telecomunicaciones y energía. Ya tener, digamos, un huevo en cada canasta de estas tres categorías que acabo de nombrar te ubica dentro de los marcadores de precios. Por lo Solo menos. pienso en Succession y en, Sí, y en tal tipo cual. y en cómo, claro, así manejan el país. Exacto. Tipo, están charlando y uno odia al otro y le dice, chupame la pija, te voy a hacer un golpe de estado, más o menos. Exacto. Sí, así funciona. Qué bárbaro, boludo. Bueno, este señor básicamente es dueño de una parte de Molinos Río de la Plata. Que también Exacto. habrán escuchado hablar. Tiene 14 plantas industriales, más de 2.800 empleados. Construyó este conglomerado energético y lo vendió también en 2002 a Petrobras por $1.000 millones de dólares. También para que sepamos que se trata de empresarios especuladores. Probablemente sean, bueno, no voy a decir esta acusación, digamos, infundada, pero... Creo que lo ¿Tienes vi miedo a- que te caigan? Creo que lo vi a Mati sé. Basser en el chat de YouTube. Sí, sí. Le pido si nos puede tirar el dato, tal vez estoy preguntando una pelotudez, pero para tener como una forma de referencia, ¿cuánto es un punto de PBI en millones de dólares de Argentina? Como capaz nos sirva para entender la inmensidad de una Yo soy fortuna la brecha, pusiste muy gracioso. de 3.900 millones de dólares. No O sea, sé. ¿a cuánto equivale un punto de PBI en millones de dólares en Argentina? No sé si. Capaz estoy preguntando una boludez, lo repito. Pero bueno, Pero bueno, somos... seré un boludo. No, tampoco para tanto. Hay también una cosa, me parece que es muy invisible respecto a... De hecho, no es tan fácil acceder a esta información. No. Esto sí porque es el ranking Forbes, pero digo, si vos quisieras, podés googlear quiénes son los empresarios que marcan precios en Argentina, digo, no está tan claro. O No, sea, es no. algo que podés deducir si tenés acceso a ese círculo, si te invitan a cubrir periodísticamente esos grandes congresos de economistas que hacen. Sí. Y eso es parte también de que no estemos discutiendo la distribución de esa riqueza, ¿no? Porque en realidad, digamos, bueno, está de más aclarar, pero la mayoría de todos estos empresarios son los que pujaron el lobby cuando se intentó, digamos, sacar el impuesto a las grandes fortunas, Claro. ¿no? En contra del impuesto, por Exacto. supuesto. Entonces, en esa dirección, efectivamente, está politizada también su manera de hacer riqueza en este país. No es que no, aunque ellos nos quieran convencer de lo contrario. Bueno, como les comentaba recién, entonces Gregorio Pérez Compact también aumentó su facturación y subió en el ranking de multimillonarios Forbes, básicamente de estar en el puesto 1299 a el puesto 1096. Su fortuna saltó a 400 millones de dólares en ese periodo. Lo que vemos es que son cada vez más ricos, mientras nosotros somos cada vez más pobres, ¿no? Por si hace falta la aclaración. Tercer puesto, Alberto Romers, que es propietario mayoritario de Laboratorios Romers, o sea, formador de precios en el rubro de la farmacéutica, algo que afecta mucho a, población claramente que tiene que acceder a medicina cotidianamente por tener alguna enfermedad, trastorno, etcétera. Manejo y de las jubilados. drogas, claro. Sí, Drogas. exactamente. Caras. Hoy por hoy tiene una participación del 10% en el mercado local farmacéutico, lo cual es muchísimo, ¿no? 10% es una banda. Es una banda. En el puesto... Es una banda. Bueno, amigo, ¿qué crees? Este país Acá dicen concentrados. que 4.000 millones de dólares equivale a 1% del PBI. 4.000 millones de dólares. A Sí. chequear igual, pero... Acá estoy con el PBI del 2022 y es 411.000 millones de euros. Oh, bueno, difícil. No puedo sacar Difícil. la cuenta, estoy... Qué difícil es calcular. Bueno, por esto no se habla de la riqueza. Sí, claro, ¿viste? Es boludo. difícil.
Acá estamos para hacerlo. Bien. Ponele. En el puesto número 5 está Alejandro Bulgeroni y su familia con un patrimonio de 1.900 millones de dólares. Es muchísimo. Tiene un 16% de participación consolidada en el mercado argentino de hidrocarburos. Estamos hablando de líderes en petróleo y también energía eólica junto a Genaya en el sur del país. El empresario también subió en el puesto bajó en 2021 del puesto 925 a 1.579. Nunca podrán comprar un dinosaurio. Eso es totalmente Menos cierto. mal que los tenemos a ustedes, chicos. Por ahora, vale. Claro. Por ahora. En el puesto número 6 tenemos a Bardo Constantini. ¿Lo conocen? Me suena. Constantini. ¿De qué hace? Bueno, desarrollo inmobiliario. Ah, mira qué tal. Mirá los rubros también, ¿no? Nunca alguien agarrar la pala, No. Es terrible. Amigo Larreta, seguro. Aparte, te estoy diciendo tipo los padres. O sea, Eduardo fue el fundador, pero hoy el Constantini que está a cargo no es Eduardo. Se ¿Tendrá sabe nuestra eso, edad? No, es como Succession. Igual. Es ¿Habrá igual alguno que de nuestra Succession. edad? Ay, quiero Seguro. saber, tipo... ¿Millonarios de nuestra edad? Sí. Sí, seguro. Como tipo gestionando... No, los de Silicon Valley, todos esos que se hicieron millonarios con la informática. ¿Qué, Debe haber ¿Qué pasa, Pablo? Quería preguntar si era el de Nordelta ese. Sí. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. exacto, sí, Es como el de Efectivamente. Nordelta. El creador Y de... pará, claro. y del Malva. Mirá. Es claro. el creador del Museo de Arte Latinoamericano de Exacto. Buenos Aires Sí, también. señorita. Claro, porque se dedica mucho al arte. Yes. Sí. Tan El al pedo arte. que Es compran. filántropo, digamos. Ah, es un filántropo. ¿Alguien sabe lo que es un filántropo? Como Iron Man. ¿Lo pueden describir, posta? Y alguien que se dedica a vender arte, comprar y vender arte, Ah, ¿o no? ¿es el arte? O sea, me parece que es un filántropo es como alguien que ama. Me parece que tiene más que Estoy ver equivocándome. con como en alguien que es ama la vida. Persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que Claro. se dedica a Ay, trabajar qué por bueno. ellas y procurar su progreso. Ah, soy filántropo, no Exacto. pero qué locura, como Ah, Iron pensé Man. que era alguien que se le decía a la gente que le gustaba el arte, boludo. No sé por qué. En cierto sentido, capaz le gusta. Seguro hay algo Vieron que claro. Iron Man dice como. Sí, bueno, parte. Con el Sí. valor de la cultura, esas cosas. Claro, Pero filo ¿quién es se- amor. Filo es amor. Sí, y antropo es hombre, claro. Es el amor a la humanidad. Pero es muy gracioso ponerte tipo en el CV soy filántropo. Sí. Sí. Como, tipo, agarrá la pala, hijo de puta. Sí, es el meme de ¿me vas a agarrar? Que es una pala diciendo Claro, y misántropo, como la película de Cifrón, es alguien que odia a la Odiaros, humanidad. claro, está bien, listo. Bueno, decíamos entonces creador de Nordelta. Les quiero leer una declaración que hizo, una lectura, un análisis político sobre la realidad de Argentina hoy, que hizo entonces este señor Constantini. Yo hoy veo a la Argentina como un país desencontrado, sin rumbo, con falta de coraje. La dirigencia, incluyo empresarios, sindicalistas, gobierno, la oposición, vive muy bien. Pagamos en pesos, pero tenemos dólares. Es un país muy barato. Y tenemos el Estado quebrado, un nivel de pobreza tremendo, una marginación terrible. Bueno, me pareció que tenía un poco de conciencia social, digamos. Porque digo, decir que nosotros producimos en pesos pero ganamos en dólares es como un nivel de sinceramiento absoluto. Claro. Sí, ellos full impunidad. Sí. Que, digamos, no están midiendo el impacto que puede llegar a tener su declaración, que igual es nulo también, porque Sí. nadie en este país piensa que los empresarios multimillonarios sean el enemigo. Y no quiero decir tampoco que lo sean, porque los necesitamos de nuestro lado. Solo Sí. que tienen mucho poder, o sea, tienen mucha plata y tienen mucho poder, entonces hay que disputar ese poder. Sí, ¿No? sí, sí. ¿Cómo? Yo creo que a través de la política. Y sí, No porque sé. voluntariamente no creo, o sea, por más filántropos que sean, no creo que venga Pablo Roca a decirte, che, la verdad que estoy ganando mucha plata, hay gente que la está pasando mal, toma mis millones de dólares, 2, 3 millones de dólares por mes. No, y ¿Qué además es? que hay un punto que para mí es como la formación especulativa que tienen. Sí. Que es la que le permite generar esa riqueza. No es que no puedes ganar tanta plata sin cagar a alguien. No, por supuesto que no. Entonces, Es imposible. ahí está el Estado para garantizar que no se caiga tanta gente de última. Pero sí, no sé. Qué difícil. Es muy difícil. Tienen mucho poder. Vamos a... Y lo van mucho. a perder. Pero tipo mucha impunidad más que Sí. poder, ¿viste? Como hay algo de la garantía de la impunidad que
es eso, Sí. es una mesa de cafés con 5 personas decidiendo el futuro del país. Sí, realmente tiene la posibilidad de levantar un teléfono y decir... Y esto eso sí, no es esto democracia. Y Esto eso no es democracia. Esto no es... ¿A quién los vota? ¿Quién los votó a Es esta que esta es un gente? poco la conclusión de mi columna igual. De hecho, está bueno, que todavía no llega al final. Ay, perdón, pero no me importa adelanté. igual, está bueno que surja ahora, que es, digamos, ¿qué democracia es posible cuando el poder económico está tan concentrado? Sí. Digamos, porque si la plata es un sinónimo de, sobre todo en este país que es Argentina, donde realmente la riqueza está asociada también a la familia, ¿no? Estos ricos que estamos diciendo, todos tienen una familia de herederos Sí, sí, y sí. se van diversificando y esos pequeños, o sea, la monopolización de todo a partir de esa riqueza que tienen, hace que efectivamente tengan mucho poder. O sea, cuando hablamos de poder, hablamos un poco de la injerencia que tienen estas personas, ¿no? En las decisiones políticas del país. Bueno, vamos a ver entonces ahora el testimonio de Murat Erkenyan. Erkenyan está en el puesto número 7 de Forbes, que en realidad está Eduardo Erkenyan, que es su hermano, que es como el dueño fundador, pero Eduardo tiene 90 años. Claro. Y la única declaración que encontré es de una entrevista en La Nación Más, que si la quieren buscar, trata bastante mal al periodista, y me parecía que igual era significativo, pero me gustó más este testimonio del hermano, que además es, bueno, también un empresario muy importante de la familia Erkenyan. Vamos a escucharlo. Mire, le cuento, esto fue en el discurso de la conferencia anual de la OIT el 9 de junio del 94, y yo le digo, con el mismo espíritu con que formulamos este elogio por los sindicalistas, lanzamos una apelación hoy aquí para que los sindicatos argentinos asuman la necesidad inocultable de flexibilizar las rigideces de nuestro orden laboral, así como impulsar la redefinición del controvertido régimen de accidente del trabajo, que se arregló ahora con las ART, por su injusta y desmedida y onerosa litigiosidad, así como la desregulación de las obras sociales y la disminución de los todavía altos impuestos al trabajo. Por último, pero no con menos trascendencia, se anota el hecho irrefutable de que el excesivo reglamentarismo laboral ha venido a contribuir al crecimiento del sector informal, exento de toda regulación y en clara competencia desleal con los sectores. Bueno, La culpa es del sindicalismo. este video es del 96, él habla de este discurso que leyó en el 94, en el Día Internacional, bueno, lo dice ahí, el Día de la Industria, una cosa así, frente a todos los trabajadores además, que estaban pidiendo por más derechos, ¿no? Por fortalecer su salario, y ellos militan la flexibilización, ¿no? De los 90 para acá, eso es algo que no ha cambiado. ¿Saben por qué lo digo? ¿Por qué? Porque Eduardo Erkenyan es el presidente de la Corporación América. Claro. América es el canal que logró la constitución de Javier Milei como candidato y le dio aire cuando nadie lo conocía, ¿no? Por si Intratables. quedan dudas. En Ay. Intratables. ¿Se acuerdan de ese antro? O sea, vos estás diciendo, José, que Erkenyan inventó a Milei. En parte sí. Bien. Sí, ¿A de quién hecho, podemos inventar nosotros? A ver, a razón. No tenemos tanta plata. No, dale, un poco de esperanza. Bueno, amigo. dale. Estoy. Vamos a inventarlo. ¿Podemos Pero- inventarlo? me parece bien. Habría que conseguir una entrevista con Mirta Legrand. Ay, sería buenísimo. Uy, sería muy bueno. Sería buenísimo Pedro Rosenblatt. Porque Ay, me vuelvo loca. Mirta Legrand no tiene la más puta idea de quién es Pedro Rosenblatt. Yo creo que sí. No, Ella reestudia a los sé. invitados antes. Bueno, pero claro, si concretas una entrevista, se toma. Sí. De hecho, Mirta hay una entrevista que le hace a Milei. Y le dice como, bueno, vos qué onda, sos economista de importantes empresas, le dice. Y Milei le dice, bueno, sí, soy el economista de un jefe de un grupo muy importante. Aeropuertos 2000, dice Mirta. Incisiva ella. Sí. Bicha. Exacto. Es una de las empresas del grupo donde yo soy economista, responde Milei. Y Mirta le dice, le mandamos un saludo al señor Erkenyan, querido amigo. Espectacular, Dios, ella... No le importaba nada. ¿Cómo le gusta mear a Mirta Legrand, boludo? Un grande y un verdadero empresario, concluye. Es, bueno, bárbaro. Por último... Bueno, ser un buen empresario en general implica explotar a tus trabajadores y salirte con la tuya. No me parece. Ese es el sentido común que Claro. tenemos que construir. Perdón, mala mía. Porque Un buen empresario es alguien que da un bono por ganancias. por No, ejemplo, yo hablaba fin de que año. a los fines de los Ah, millonarios, ok, sí, un buen obvio. empresario Sí, por supuesto. A los es fines de... alguien sí. que logra cagar a todo el resto de la... No, sí, para mí no, claro. De repente se convertía en... Bueno, vamos a ver entonces, para ir cerrando esta columna, un histórico momento
que el año pasado llegó a nuestros teléfonos celulares en el foro IDEA, creo que fue, ya ahora no sé verdaderamente que esto, lo cual está mal, pero bueno, no es el dato más importante. Ah, perdón. Bueno, sí, creo que fue en el foro IDEA, en un panel que integraba también Federico Brown, perdón, junto a Paolo familia Brown. Roca. Sí, Brown es el dueño de la cadena de supermercados La Anónima. Exacto. Que es una cadena que llegó a facturar más de 300.000 millones de pesos por día. Sí. Voy a hacer una aclaración que me parece justa, perdón, pero Ernoquian no es dueño de América. Corporación América es un conglomerado de empresas que manejan aeropuertos, pero para dejar claro que no es que inventó a Milei, o lo inventó a Milei porque trabajaba con él, pero no es que le dio Claro, no aire es el en dueño de América. No. Bueno, América es de claro, Lila, claro. pero Pero es de Massa y bueno, ya sabemos. Pero no es accionista de... Y debe ser como accionista de Sí, muchos. sí, es accionista, es accionista. Pero Pero accionista parte es- minoritaria, sí. Claro, no es. Porque a Milei se lo ha escuchado mucho hablar muy bien de él. Y pero porque era Además mano de ser derecha. asesor de Claro. Aeropuertos 2000, sí. Total. Bueno, vamos a ver entonces Perdón. el video de... No, está bien, está perfecto. De Brown. De Brown. A ver. Quiero No le conozco ser la un cara, poquito Abraham. disruptivo respecto a lo que decimos todos los días, A mí me nieto ahí. son las oportunidades. Esto pasa también, ¿viste? Que te olvidás Por la otro cara lado, que sabemos tiene. que es un país, no digo un país fallido, pero cerca de serlo. Somos un fracaso si miramos la brecha que hay entre lo que somos y lo que todo el mundo imaginó hace 70, 80 años que íbamos a hacer. Entonces, quizás sean las oportunidades, las tantas oportunidades que tenemos, que sean el problema. Recuerdo un expresidente que dijo que estamos condenados al éxito. Yo le preguntaría a cualquiera de ustedes si creen que estamos condenados al éxito o que más bien estamos condenados al fracaso. Yo espero que no estemos condenados al fracaso, pero si tuviera que hacer una apuesta, no sé si me inclino más porque estamos condenados al fracaso que al éxito. El país tiene que tener una estrategia, tiene que tener un rumbo claro. Y si hay un país que yo creo que claramente no tiene un rumbo claro, es la Argentina. La filmina es total. Claramente la Argentina, en muchas No comunismo. decisiones uno ve que no se No toman comunismo. las decisiones correctas por tener un modelo de país en la cabeza de los argentinos mucho más, yo no diría, en el medio entre el capitalismo y el comunismo. El Peronismo. comunismo lo defino como que el Estado es el dueño de los medios de producción. Y yo le doy una pregunta Escuchen esto, a Brown. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Jajant. Es el jajant más grande que vas a ver en tu vida. ¿Cómo te vas a reír así? Es muy gracioso porque esto cuando lo dijeron. El año pasado fue Ay, esto. Dios mío. Esto parece que pasó un siglo. No. Boludo. Es... Marcos Peña, integrante de la familia Brown, que fue ministro de gabinete del matismo, y recordemos, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, la Anónima es uno de los oligopolios que aumenta de manera unilateral los precios de sus productos y desata justamente esta cadena de subas de la que hablamos. Cuando hablamos de la inflación se ve en los precios. Bueno, acá tenemos a uno de los responsables. Cristina tuiteó cuando esto pasó. No sé si Sí, ustedes se me acuerdan. acuerdo. Sí, ¿Vieron obvio. cuando Lo señaló así con el dedo y le dijo... ¿Vieron en Breaking Bad cuando la esposa le dice como me da miedo porque estás en peligro y Walter le dice yo soy el peligro? Esto es lo mismo, es como ¿y qué haces con la inflación? Yo soy la inflación. Como, y sí, claro. Se Ahí nota, lo tenés. En fin, bueno, hasta acá llegamos hoy, básicamente. ¿Conclusiones? Sí. No sé, concluyamos juntos. Concluyamos juntos. No, me parece importante saber las caras y saber también lo que piensan, porque no hay gente, o sea, uno puede calcular la cantidad de plata que tienen, pero el problema es que con esa plata desarrollan modelos de país. Y esa impunidad no la vota nadie, nadie la elige, nadie la conoce, están ahí en cuevas multimillonarias y la verdad que tampoco es una postura tipo antiempresarial, No, por supuesto. pero sí anticoncentración de riquezas. Sobre todo en este contexto, ¿no? En el que el 40% de los argentinos son pobres, donde la canasta básica cada vez que sale todos los meses nos quedamos con los ojos abiertos viéndola porque cada vez se acerca más a nuestros salarios. Efectivamente, hay que hacer algo en este contexto. Hay que ver quién va a tener entonces la voluntad política de meterse con esta gente, que es muy poderosa. Acá dicen, basta de medirnos la pobreza, miramos a quienes la tienen. José? ¿Cómo? ¿Querés decir quién? No. Cristina.
Mentira, no sé, qué sé yo. Que lo definan en el foro